Aquel que está atado con sus cadenas, que las rompa, Padre Celestial, de esta manera, en el nombre de Jesús. Amén, amén, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Tenemos, ¿verdad?, una parte especial. Carolina Medina, ¿verdad? La jovencita, gloria a Dios, que el Señor está usando. Que tiene una parte especial esta tarde, el Señor, ¿verdad?, que la use de tal manera. Oh, gloria a Dios. Sigue alabando, hermano, sigue alabando. Oh, gloria a Dios, aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Voy a dedicar una alabanza para el Señor. Adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con todo el alma y el corazón yo le adoraré. Adoraré a mi Señor. Que Dios bendiga a Carolina. Que Dios siga bendiciendo. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Esforzada en el Señor. Que Dios siga bendiciendo. Gloria a Dios, a sus padres también, que le están dando la instrucción, el camino correcto. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Vamos a el cántico del coro de la ofrenda de nuestra hermana Mayra González. Os pido que ponga de pie. Vamos a poner pie en la iglesia, ¿verdad? Y va a cantar el coro de la ofrenda. Gloria a Dios, así le pasaremos a nuestro pastor. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga a todos. Vamos a estar todos puestos en pie para así participar del coro de la ofrenda.
Pasa Macedonia y ayúdanos a orar. El reino de los cielos se quiere revelar a las almas perdidas que por el mundo van. Pasa Macedonia y ayúdanos a orar. Pasa Macedonia y ayúdanos a
la siga bendiciendo. Si antes de presentar al pastor, si alguno tiene un anuncio, Manuel López. ¿No? Quiero recordarle, ¿verdad?, que ya empezaron los cultos los sábados. Gloria a Dios, ayer hubo un grupito bueno, de 11 a 4, nos gozamos, ¿verdad? La palabra de Dios llega y el hermano Jacobo predicó bajo el hijo pródigo. Había un joven ayer dando vuelta a una bicicleta y el Señor lo estaba tocando. Yo me acerqué de tratado, hablé con él y le pedí si quería la oración, dijo que no, que le estaba bien. Pero la palabra llega, hermano. No es el vago el trabajo que está haciendo afuera. Porque una alma que se gane el día, hay cosas en el cielo, hay fiesta, aleluya. Pues ya sabemos que esa semilla está ahí, hermano Jacobo, que es lo más importante, un joven dando vueltita, lo que no se ganó ayer, frente a la iglesia, se para a oír la palabra de Dios. Dios lo bendiga. Vamos a ponernos de pie una vez más, gloria a Dios, aleluya. Recuerden los sábados de 11 a 4, nos seguimos gozando, ¿verdad? Y vamos a presentar a nuestro pastor, reverendo Juan Hernández. Vive Dios. Sí, le quería recordar, ¿verdad?, el día pasado, que para el miércoles tenemos una salida a la iglesia del Faro. Que quiera, ¿verdad?, pues ir, compartir, pues se puede procurar, ¿verdad?, con este servidor. A las 7:30, ¿verdad?, pues me llama, va a estar frente a la iglesia. Dios le bendiga. Alaba a Dios. Vive Dios. Amén. Dios le bendiga a todos. Que Dios le bendiga más. Amén. Aleluya. Denle la mano a su hermano que está a su lado y dígale: estoy contento porque estás en la casa de Dios en esta tarde. Vive Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Puede sentarse ahora. Adelante, pues. El pastor Eddie Rivera pues nos va a saludar antes de yo comenzar a predicar. Aleluya, gloria a Dios. En esta tarde pues vamos a presentar a un niño. Amén. Su nombre es amén. Yasaya Johnson. Amén. Sus padres se encuentran aquí, Yulisa y Belis Rosario y Johnson Cuevas. Son los padres, ¿verdad? Están aquí en medio nuestro. Voy a pedir a la hermana Cristina, va pasando por acá, y los padres también van pasando por acá. Vamos a decir rápidamente los testigos son Cristal Lynn Ramos y Midalis Pérez. Amén. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. En lo que ellos van pasando, pues quiero decirles que yo no sé si ellos me van a entender el español. Vive Dios. Amén. Quiero decirle a los padres que esto no es un bautismo. Esta es una presentación de un niño. Nosotros, amén, nosotros no bautizamos niños, amén, alabado sea el Señor, sino que los presentamos según la enseñanza bíblica al Señor. Nosotros bautizamos cuando hay uso de razón y la persona puede discernir entre lo bueno y lo malo para que sepa el paso que está dando. Por tanto, siguiendo las pautas bíblicas y siguiendo la Biblia, pues vamos a presentar en esta tarde, amén, a Yasaya. Sí, es verdad. Johnson, no se crea, la tuve que escribir al ladito, escrito la pronunciación. Amén. Le vamos a presentar al Señor. Presentar los niños para mí es un privilegio. Desde que yo comencé el ministerio al frente de la iglesia, dos cosas que a mí me sacaron y que comenzó a hacer, y es la presentación de niños, y otro
funerales. Eso fue lo que, comenzando el ministerio al frente de la iglesia, eso fue lo que me pasaba. Amén. Y yo quiero que la congregación y los padres especialmente presten atención al paso que van a dar. Amén. Esto no es un ritual, esto es un compromiso. Amén. ¿Por qué? Porque hay un niño en sus manos. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Voy a pedirle a la hermana Cristina comience a entonar el himno. Luego vamos a la mitad, luego introducimos la presentación en lo que ella da unas notas del himno. Por lo menos hasta la mitad, esperaré el bajo de sonido de ella y entonces yo entraré. Reverend Pastor wants to make sure and to let you know that what he's doing now is not a ritual. So we don't baptize kids because they are not sinners. So when we baptize a person, it's because has the knowledge of that person needs to be born as a sinner. So this is only a presentation to the Lord, an innocent that is in your son. Okay, he just want to make clear that to you, that whatever you're doing now, you're conscious of whatever you're doing now. Okay, it's not a ritual. Los niños son de Cristo. Él es su Salvador. Son joyas muy preciosas. Cómprolas con su joyas del Salvador están en esta tierra, cual luz y dulce amor. Los niños son tesoros. Capítulo 10, versos 13 al 16 dice la Biblia que empezaron a llevarle los niños a Jesús para que los tocara, y dice la Biblia que los discípulos reprendían a quienes los llevaban, y dice que cuando Jesús se dio cuenta se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Amén. El reino de los cielos es de como son como ellos. ¿Quiénes ellos? Los niños. Amén. Esta exhortación también va para los padres. Amén. Alabanza al Señor. Amén. De quienes son como ellos. Les aseguro, dice Jesús, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlo, dice la Biblia que los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Amén. También en Mateo 19, vuelve a repetir el Evangelio. Mateo 19, versos 13 al 15, dice que llevaron unos niños a Jesús
¿Para qué? Para que les impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Quienes los reprendían, los discípulos. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Y dice que después de poner las manos sobre ellos, se fue de ahí. Amén, bendito sea el Señor. Concluyo en esta parte entonces diciendo que la voluntad de Dios va para los padres y los testigos. No sé si los testigos son madres, no lo sé, pero va para ellos también, que la voluntad de Dios no es que ninguno de estos pequeñitos se pierda. No es la voluntad de Dios, no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda. Amén. Quiero decirle a la congregación, a nuestros hermanos y amigos, los que están aquí presentes, que desde comienzos de la humanidad, Dios ordenó que la familia, como una institución no del hombre, de Dios, divina, los hijos, dice la Biblia, son la herencia que el Señor confió al cuidado de sus padres. Yulisa, alabado sea el Señor, y Yance, bendito sea el Señor. De aquí la responsabilidad que estos tienen ante Dios y la sociedad. Ustedes tienen una responsabilidad primeramente ante Dios y ante la sociedad, de velar por sus hijos. Amén. Nosotros damos testimonio de que Cristo es Rey y Señor sobre nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Amén. Nos comprometemos en cuanto nos sea posible a instruir a este niño en su ley, en su santa voluntad. Uno de los ministerios que debe de comenzar, pues, instruir al niño en el temor de Dios. Y la Biblia nos ofrece muchos ejemplos de esto. Número 1, Jocabed, amén, la madre de Moisés, que lo instruyó, amén, bendito sea el Señor, después que lo entregó al Señor. Ana reconoció que su hijo Samuel le pertenecía al Señor, le pertenecía a Dios. María llevó a su hijo al templo. ¿Lo llevó para qué? Para dedicarlo a Dios. Amén. Los padres de este niño reconocen hoy su responsabilidad de educar, enseñar y exhortar a esta criatura en el temor y en la obediencia de la palabra de Dios. Desde edad temprana traemos a Dios a los niños que Él nos confió, los dedicamos a Él y le suplicamos que los bendiga. Amén. Voy con los padres ahora. Ustedes me van a responder. Yo pregunto, ustedes me contestan. La congregación es testigo y Dios es testigo también de la respuesta que ustedes van a dar. Amén. Bendito sea el Señor. Pregunto, ¿prometen delante de Dios y de estos testigos criar a esta criatura en el temor del Señor? ¿Prometen además guiarlo a diario en el pleno conocimiento del camino del Señor? ¿Prometen instruirlo para que conozca a Cristo como su Salvador personal? Amén. ¿Prometen, en cuanto esté de su parte, darle a esta criatura un ejemplo consecuente y piadoso de la vida cristiana? Ejemplo, eso es bien importante, de la vida cristiana. ¿Prometen? ¿Sí? Bendito sea el Señor. ¿Presentan a este niño en solemne y sincera dedicación? ¿Se consagran a criar a este niño en la doctrina y enseñanza de la santa palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria. Bendito sea Dios. ¿Prometen criar a este niño en la práctica diaria de la oración y ayudarle a formar el carácter cristiano y hacer todo lo que esté a su alcance para crear en su hogar un ambiente de devoción a Dios? Amén. Por cuanto prometieron delante de Dios y de esta congregación dedicar a este niño a Dios y lo afirmaron con sus propias palabras, los exhorto a que se dediquen a esta sagrada obligación. Amén. Como Cristo como Señor y Salvador de sus vidas primero. Amén. Pidiéndole a Dios sabiduría. Amén. Otra perseverancia y otra devoción. ¿A quién? A Dios. Alabado sea el Señor. Voy ahora.
su nombre. Gloria a su nombre. Amén. En esta hora presento a Josiah Johnson Cuevas delante del Dios Padre, delante del Dios Hijo y delante del Dios Espíritu Santo. Que el Señor le fortalezca y le dé vida, amén, en todos los días de su existencia. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar por él. Amén. Padre, en esta hora tú que eres creador del cielo y de la tierra, te ruego por el bienestar de este niño. Líbrale de las corrientes del pecado de este mundo, de las enfermedades del cuerpo, que a medida que crezca en edad y en estatura, crezca también en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Señor, yo te pido que a sus padres les dé sabiduría para que lo críen en sus caminos. Lo dedicamos en esta hora a tu honra y a tu servicio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ollas, 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 ollas del Salvador. Está en esta tierra, cual lúcido se amor. Los niños son estrellas de alta claridad, que Jesús que anuncie al mundo su perdón. Ollas, 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 ollas del Salvador. Está en esta tierra, cual luz dulce Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Todo honor y toda gloria son para Él. Amén. Alabado sea Dios. Quiero decirles que el próximo viernes será los bautismos de Marlene González y nuestra hermanita Leti. Amén. Es para el próximo viernes. Yo iré, no sé si, amén, quienes van a ir conmigo. Habrá servicio en la iglesia. El hermano Ismael Feliciano queda al frente del servicio el viernes. Amén. En lo que yo voy allá a la iglesia cristiana del Valle para presentar a las dos jovencitas, amén, el bautismo allá en su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Voy a pedir al pastor, amén, al pastor Freddy Rivera, que pase aquí y nos dé un saludo. Gloria a Jesús. Dios continúe bendiciendo la iglesia. Amén. Qué linda se ve la iglesia. Mire que está sola, dígale, qué bien se ve usted hoy. Dígale. Eso es. La gente más bella se encuentra en la iglesia.
Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque en la iglesia mora el bello de todo, Jesucristo. Como dije las otras noches cuando vine, pues I'm the kid from the block. Yo me crié aquí. Nací en Manhattan, pero a los 7 años mis padres llegaron aquí, y en el 1968. De aquí pues salí a la milicia. De la milicia en Alemania llegué a Carolina del Norte, y allí Dios nos llevó, y llevamos desde el 1985. Estamos por allá, mi hermano, donde Dios nos ha permitido levantar obra para Él. Y quiero decirle, hermano, cuando la gente decía de mí, mi propia madre decía la muerte o la cárcel, Jesús dijo otra cosa. Amén. ¿Cuántos saben que Dios tiene otra opinión? Y la opinión de Él es la que vale. Y soy lo que soy porque de quién soy, mi hermano. Y no voy a tomarle mucho tiempo. Vine para adorar a Dios, para participar con ustedes. Es un privilegio para mí poder usar mis talentos para Dios. Amén. Y bendecir a otros. Y con eso, pues yo quiero cantar un cántico, si me permiten. Amén. Que llevo casi donde quiera que voy, ya que es un cántico de agradecimiento. ¿Cuántos están agradecidos de Dios? De veras, ¿cuántos están agradecidos de Dios? Qué lindo. Amén. De eso vamos a cantar. Vamos a ver. Ayúdame, técnico. Aquí vamos. Ok, no comenzó. Alabado Dios, aleluya. Estamos. Aquí va. ¿No? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a ti. Hay poder en Jesús. Santo eres Dios, aleluya. Gloria a su Mejor si le subo el volumen, ayudo. Ok, ahora sí debemos. ¿Listo? Ok. Vive Dios. Vive. Aleluya. No. Gloria a su Ahí vamos. gloria que vive. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a Dios, Gloria a su aleluya. nombre. Poder, poder. Gloria a su nombre. 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 Gloria a Dios, santo, aleluya. Gloria a su nombre. Hay poder, aleluya. Gloria. Aleluya, gloria a Jesús. Gracias, Señor, te damos. Gracias por salvar nuestras vidas. Gracias por tu misericordia. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, que no encuentro palabra para expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida y le diste la esperanza, y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al pasar de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz
las cosas que mi Dios me ha dado y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Cuando eleva su mano al cielo y le dice: gracias, Señor, gracias por salvar mi vida, gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia. Oh Señor, cuando iba rumbo a la muerte, al infierno, tú llegaste. Oh gloria a Dios, y has cambiado mi lamento en baile. Ahora tengo un cántico nuevo, gloria a Dios, aleluya. Por eso te damos gracias, Señor, en esta tarde. Bendito sea Jesús. Por eso te digo, Señor, las veces que las pruebas que has puesto en mi camino, en vez de ser derrota, has sido bendición. Pues ni por un momento tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida yo ponga por servirte, y que dentro de mi mente presente siempre esté tus múltiples favores y tu misericordia, la cual sin merecerlo tuviste para mí. Canten conmigo, agradecimiento, vamos. Agradecimiento hay en mi corazón, todos. Hay en mi corazón canto de alegría, elevo con mi voz, muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. ¡Ajúa! When he becomes a Christian, he becomes a brand new person inside. He is not the same. Después de que el pastor, alabado sea el Señor, Freddy Rivera. Amén, que Dios lo continúe bendiciendo. Aleluya, gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos están agradecidos a Dios? Bendito sea el Señor, estamos agradecidos a Dios. Si no fuera por Él, no estuviésemos aquí en esta tarde. Amén. Así que el tiempo está corriendo, vamos a buscar la Biblia. Amado Dios, aleluya. Gloria a su nombre. Bendito sea Dios. Gloria a su nombre. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder, aleluya. Gloria a su nombre. Alaba a Dios, oh Gloria a María. su nombre. Gloria a su nombre. Bendice alma mía, Dios. Gloria a su nombre. Aleluya. Amén, la palabra se encuentra Primera de Samuel, capítulo 3. Y vamos a darle lectura al versículo 10. Amén. Vive Dios. Gloria a su nombre. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 10. Cuando lo tenga me dice amén o me da un gloria a Dios por eso. Gloria a Dios.
Gloria a su nombre. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Vive Dios. Amén. Repita conmigo este versículo. Y vino Jehová y se paró. Y vino Jehová y se paró Y llamó como las otras veces. y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel, Samuel. Samuel. Entonces Samuel dijo, Entonces Samuel dijo, habla, habla, porque tu siervo oye. porque tú Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Puede sentarse. Gloria a Dios. Padre, en esta hora voy a predicar tu palabra. Yo te pido, mi Dios, tu palabra no vuelva atrás vacía, Padre. Que tu palabra, Señor, riegue, simiente, Padre. Cree, edifique, Señor, construya. En el nombre de Jesús. Nos encargaremos de darte la gloria y la honra a ti, mi Dios, porque a ti te pertenece. Alabado sea Dios. Amén. ¿Cuántos pueden darle una alabanza al Señor? Aleluya, gloria a Dios. Vive Dios. Bendito sea Dios. Amén. Yo quiero hablar bajo el tema en esta tarde. Amén. La palabra de Dios escaseaba. Amén. Y eso toca todo ese capítulo 3 de Primera de Samuel. Amén. En el llamamiento a Samuel. Amén. El domingo pasado yo estuve tocando algo acerca de la palabra de Dios. Amén. Proverbios capítulo 29, verso 18 dice la Biblia que sin profecía el pueblo se desenfrena. Amén. Y dije también, amén, que la palabra profecía viene a significar sin la palabra ungida de Dios. Vive Dios. Cuando no hay exhortación, amén, cuando no hay exhortación, mensaje de la palabra de Dios, cuando hay escasez de esto, dice, el pueblo se desenfrena. Amén, bendito sea el Señor. Y partiendo de ese punto, bendito sea el Señor, yo quiero entrar, amén, yo quiero entrar a la situación en que termina el libro de los jueces. Vive Dios. Amén. Si usted lee el último versículo, capítulo 21 de los jueces, verso 25, dice la Biblia que como no había rey, todos hacían lo que bien les parecía. Alabado sea el Señor. Usted que ha leído el libro de los jueces, usted verá que en ese libro de los jueces hay un círculo vicioso del pueblo de Israel, donde en un momento están bien, en otro están mal. Alabado sea el Señor. Y termina ese versículo de jueces cerrándolo, que cada quien hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, cada quien hacía lo que le daba la gana. Vive Dios. En otras palabras, bendito sea el Señor, lo que el pueblo de Israel hacía en ese tiempo, lo hacía sin el consentimiento de Dios. Gloria a Dios. Y hoy no hay diferencia en los tiempos que estamos viviendo. Hay mucha gente que toma decisiones, opta por hacer cosas sin valerse de la autoridad de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Gloria a su nombre. Porque donde no hay autoridad, bendito sea Dios. No se me vaya, por favor. Alabado sea el Gloria Señor. a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria Bendito a sea el Señor. Donde no hay autoridad, pues hay anarquía. Y la palabra anarquía significa que no tienen ley. No les importa. Vive Dios. Amén. Y el maestro decía en la escuela bíblica que Dios es un Dios de orden y tiene autoridad. Oye, Y en su iglesia tiene gente con autoridad. eso es. Pero hoy en día, alabado sea el Señor, hoy en día mucha gente, alabado sea el Señor, está viviendo como termina el libro de los jueces. Viviendo, alabado sea el Señor, como bien
su nombre. Alabado sea Dios. Aleluya. Santo, hay poder en el cielo. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Gloria a su nombre. Imagínese una nación sin leyes. Imagínese si usted va a cruzar la calle guiando y no hay un semáforo que le indique cuando está rojo no puede pasar, cuando está verde usted puede pasar, cuando está amarillo usted tiene que tener precaución. Gloria a Dios. Si no tuvieran todas estas señales, pues había un revolú con los carros. Y Dios tiene a través de su palabra, como estudiaron en la escuela bíblica también, Vive Dios. sus leyes, sus decretos, su manera de cómo dirigir y cómo guiar, cómo levantar y cómo tratar con su iglesia. Gracias por los 2 o 3 amenes. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a su nombre. Así que termina el libro de los jueces diciendo que como no había rey, todo el mundo, la gente vivía como bien le parecía. Vive Dios. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Gloria a su nombre. Y qué triste es vivir y dar pasos. Alabado sea Dios. Aleluya. Vive Dios. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Gloria a su nombre. Aleluya. Sin la autoridad de Dios. Gloria a Dios. Santo. Amén. Y ese es otro mensaje. Gloria a Dios. Alabado sea el Gloria a Señor. Dios. Bendito sea Dios. Dios es un Dios de orden. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Amén. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Había desorden, había anarquía, no había respeto. Vive Dios. Alabado sea Vive Dios. Aleluya. Vive Jesús. Alabado sea el Señor. Pero Dios es un Dios que tiene el control de los tiempos, tiene el control de los momentos, tiene el control de la necesidad porque ama su creación. Y en estos tiempos que estamos viviendo, aunque estamos en los últimos tiempos, alabado sea el Señor, donde Pablo le habla a Timoteo de muchas características que van a presentar mucha gente en los últimos tiempos. Gloria a Dios. Gloria a Pero Dios. con todo y eso, Dios tiene algo que se llama la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Cuando en la nación en que estamos viviendo comienza a ser de lado la palabra de Dios, pues se pierde el respeto, Alabado se sea. pierde la reverencia y se pierde el temor. La mayoría de las leyes que rigen las naciones fueron inspiradas a base de la palabra de Dios. Yo no sé si usted puede dar un gloria a Dios a eso. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Por eso una de las cosas que Dios nos ha encomendado como iglesia es de ir y sembrar la semilla. Y la semilla es la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Amén. Santo Jehová. Aleluya. La palabra de Dios. La semilla. La que puede caer en el camino, a la orilla del camino. La que puede caer entre pedregales. La que puede caer entre espinos. Y la que puede caer en buena tierra. Hay algo que usted y yo no podemos dejar de hacer. Los discípulos dijeron, no podemos dejar de hacer lo que hemos visto y hemos oído. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor.
Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios tiene el poder y tiene la autoridad. Cuando en su casa no hay palabra de Dios como creyente. Amén. ¿Alguien puede decir amén a eso? Cuando me voy a poner yo porque me miran serio de allá. Cuando en mi casa no hay palabra de Dios. Santo Dios. Cuando en mi familia no hay palabra de Dios. Cuando en la sociedad no hay palabra de Dios. Cuando en la nación no hay palabra de Dios. Esto puede ocasionar desenfreno. Vive Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Amén. Vive Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Por eso es necesario que usted y yo seamos testigos vivos de la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué hay tanta escasez? ¿Por qué hay tanta necesidad? ¿Por qué hay tantas familias? Alabado sea el Señor. Viviendo, bendito sea el Señor, prácticamente en un desorden. Gloria a Dios. Porque cuando la palabra de Dios falta, hace falta la semilla que puede cambiar, que puede transformar. Mire, que sus hijos se pierdan no porque usted no les da testimonio, que sus hijos se pierdan porque les da la gana, porque ellos quieren, pero usted y su casa van a alabar y glorificar a Dios. Usted y yo no nos podemos cansar de darle testimonio a nuestros hijos, de darle testimonio a nuestra sociedad, que el Cristo que vive aquí en nuestro corazón habla y cambia. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Gloria a su nombre. Porque yo no le puedo exigir a mis hijos lo que yo no les estoy enseñando. Vive Dios. Alabado sea. Pastores, que yo no me sé la Biblia. Está bien, usted sabe la Biblia. Pero puedes dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Vive Dios. Dios le decía al pueblo de Israel: cuando tus hijos te pregunten por qué ustedes hacen eso, díganle, porque un día estuvimos esclavos allá en Egipto y la mano poderosa de Jehová nos libró de la esclavitud que teníamos ahí. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Pero qué triste es cuando el pastor, cuando la palabra de Dios escasea. Gloria a Dios. Y cuando la palabra de Dios escasea, me refiero a que ya no hay revelación. Vive Dios. Amén. Alabado sea Dios. Pero hay momentos dados, adelantame a lo que están pensando. Hay momentos dados en que usted y yo estamos predicando de que Dios nos pone un toque, un tic, aquí. Que usted está hablando la palabra de Dios y viene algo de allá arriba y le revela algo que usted no pensaba hablar. Gloria a Jesús. Porque cuando usted y yo predicamos o damos testimonio, somos la boca de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Alma mía, aquí no se lo Gloria creen. a su nombre. Vive Jesús. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Gloria a su nombre. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Cuando hay escasez de la palabra de Dios, bendito sea el Señor, pueden ocurrir muchas cosas. El libro de los jueces, usted ve, a
hacían lo que bien les parecía. ¿Tenían testimonio? Sí, tenían testimonio. Habían vivido, sabían de lo que Dios había hecho, pero se olvidaron de Dios, se olvidaron de la palabra de Dios. Se dedicaron a otros rubros, se dedicaron a otros modos, a otras maneras, como lo estamos haciendo hoy en día. Alabado sea el Señor, dedicándonos a otros rubros, a otras maneras. Alabado sea el Señor. Yo sé que es un Dios poderoso que puede obrar como Él quiere. Alabado sea el Señor. Pero la palabra de Dios no puede escasear en un púlpito, ni puede escasear en una iglesia, ni puede escasear en tu casa, ni puede escasear en tu vida. No puede haber escasez. Alabado sea el Señor. Que cuando el vecino toque, que cuando el amigo toque, que cuando tu sobrino toque, alabado sea el Señor, haya palabra de Dios en tu vida para poder hablar. Alabado sea el Señor, bendito sea Dios. Tú le pides a Dios y Dios llena tu boca de palabra. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea Dios. La palabra de Dios tiene el poder de poder dar vida, de poder cambiar, de poder transformar. Bendito sea Dios. No podemos sustituir lo que es el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, por rutina, por muchas cosas que hoy en día se está sustituyendo. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios, bendito sea Dios, tiene que ser predicada, tiene que ser enseñada, tiene que ser llevada, bendito sea, hasta lo último de la tierra. Bendito sea Dios, porque Dios es un Dios poderoso que usa su palabra. Bendito sea Dios. Nunca diga yo no sé nada, alma mía, alaba la gloria de Jehová. Dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídaselo a Dios. Alabado sea el Señor. Él no es egoísta, alabado sea el Señor. Él da sin medida, bendito sea Dios. Tiene algo que se llama Espíritu Santo, y el Espíritu Santo da forma, el Espíritu Santo guía toda verdad, el Espíritu Santo instruye, el Espíritu Santo dirige, el Espíritu Santo puede cambiar y transformar y hacer de tu boca un instrumento para Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Gloria a su nombre. Aleluya. Pero la palabra de Dios escaseaba. Recuerda en mi país, alabado sea el Señor, cuando no había frijoles. Cuando no había maíz. Gloria a Dios. Había que hacer para ciertos sitios que podían tener, había que hacer grandes líneas para poder conseguir un poquito de arroz, o un poquito de frijoles, o un poquito de maíz, porque escaseaba. Y esto es parte de la vida diaria de cada uno de nosotros. Es el alimento físico que es parte de nuestra canasta. Pero cuando no está en nuestra canasta diaria, alma mía, alaba la gloria de Jehová, nos va a hacer falta. Vamos a tener hambre, bendito sea Dios. Me voy a poner más flaco, alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea Dios. Por eso es necesario, bendito sea Dios, que la palabra de Dios no escasee, que haya palabra de Dios. Pablo decía, oren por mí para que la palabra corra, para que la palabra fluya. Alabado sea Dios, porque si hay algo que puede cambiar tu familia, es la palabra de Jehová. Bendito sea Dios. Amén. La iglesia está medio tímida hoy. Don't worry about it. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Escaseaba la palabra. Pero mira lo que hace Dios, hermano Figueroa. En medio del pueblo de Israel había una mujer que se llama Ana. Vive Dios. Y Ana era estéril. Y la esterilidad es tipo de algo que no da fruto. En otras palabras, Ana no podía tener hijos. Gloria a Dios. Y había gran necesidad en medio del pueblo de Dios. Aleluya. Quizás tenían casas como los hay hoy en día. Quizás tenían mansiones como las tienen muchos hoy en día.
Pero, amén, hay que, uno le dice a Juan para decirle a Pedro, usted sabe, ¿verdad? Amén. Alabado sea el Señor. Quizás tenían todas estas cosas, pero la palabra de Dios escaseaba. Vive Dios. Y Dios no desampara la obra de sus manos. Y Dios ve una mujer llamada Ana que era estéril. Alma mía, alaba la Gloria al que vive. Que iba todos los años con su esposo. Subía al templo a adorar. Gloria a Dios. Y subía también para pedirle a Dios por un hijo. Gloria a Dios. Gloria al que Gloria a vive. Dios. Mira lo que hace Dios. Cuando hay escasez. Y escasez es tipo de necesidad, de hambre. Alabado sea Dios. Vive Dios. Aleluya. Ay, Dios actúa por algo que para el hombre es imposible. ¿Y por qué Dios lo hace así? Dios lo hace así para que el hombre no se lleve la gloria. alabado sea Dios. Aleluya. Y usa una mujer que no puede tener hijos para levantar a un hombre llamado Samuel. Gloria a Dios. Nuevo Testamento usa una mujer llamada María para levantar a un hombre llamado Jesús. Por obra y por gracia del Espíritu Santo de Dios. Y aquel verbo se hizo carne. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vive Dios. Dios actúa a través de una mujer llamada Ana, que gracias a las peticiones en la oración de esta madre, Dios pudo suplir ante la necesidad de palabra que había en medio del pueblo de Dios. Vive Jesús. Alabado sea Dios. Vive Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vive Dios. Qué bueno cuando Dios nos da algo que el hombre nunca nos pudo dar. Alabado Qué sea bueno es cuando vemos la mano de Dios obrando sobrenaturalmente, actuando sobre algo que usted diría, pero ¿cómo es posible? Pero Ana recibió el milagro de tener un hijo. Oraba y clamaba por él. ¿Tantos están orando por sus hijos y clamando? Vive Dios. Vive Jesús. Gloria a Dios. No hay cosa más grande, alabanza a ustedes que son padres, que el poder tener un hijo. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea Dios. Pero hay otra cosa más grandísima que hizo Ana, y es poder decirle a Dios: si tú me das un hijo, cuando este hijo nazca, yo te lo voy a entregar y te lo voy a dedicar al servicio tuyo. Alaba a Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Gloria al que vive. Bendito sea Dios. Gloria al que vive. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Gloria al que vive. ¿Cuál era la situación de Israel en
ese tiempo. Entonces, pastor, gracias por preguntarme. Bendito sea Dios. En el sacerdocio, pastor, había corrupción. Amén. Vive Dios. Hay Gloria. poder en Jesús. Vive Dios. Y cuando se habla de corrupción, se habla de algo que está contaminado. Gloria a Dios. Esa era la situación que estaba pasando en Israel. Había un sacerdote llamado Elí. Y como Elí ya era de edad avanzada, puso al servicio a sus dos hijos, Ofni y Fines. Aleluya. Alabado sea Dios. ¿Cómo estaba la situación entonces, pastor? Pues los encargados de ser mediadores por el pueblo estaban haciendo lo que no le agradaba a Dios. ¿Pero qué hacían, pastor? Alma mía, alaba la gloria. Gloria a su nombre. Vive Jesús. Capítulo 2 de Primero de Samuel, verso 14. Dice la Biblia que cuando el pueblo traía las ofrendas, venía uno de los ayudantes del sacerdote con un garfio. Un garfio, me imagino algo que atenazaba y agarraba. Bendito sea el Señor. Y las ofrendas eran ¿para quién? Para Dios. Y después los sacerdotes podían comer. Pero en el sacerdocio lo que había, bendito sea el Señor, es que llegaba el ayudante y sacaba de la carne que era ofrecida para Dios. Bendito sea Dios. Vive Dios. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía así. Lo que el pueblo traía, Santo. lo cogían mucho de ellos Gloria a Dios. para ellos. Bendito sea Dios. Alabado. Lo mismo hacían con la grosura de los sacrificios para Dios. Gloria a Jesús. Vive Dios. Aleluya. Decían, lo mío es mío y lo tuyo también. Aleluya. Gloria a Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Dice el 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pero dice el verso 18, había escasez de palabras. Y Dios está buscando Samueles en este tiempo. Verso 18, mientras ellos hacían estas cosas, había un joven que estaba dedicado a Dios. Mientras todos los demás estaban corruptos, había un joven que seguía sirviendo a Dios. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. La otra cosa que hacían era que dormían con las mujeres que servían en el templo. Aleluya. Aunque no había templo todavía, parece que había un lugar donde estaba la presencia de Dios, el arca, que ellos lo llamaron templo. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Dice la Biblia que para este tiempo a lo mejor, probablemente Elí tendría 98 años, casi la edad mía.
Vive Dios. Sonría que Cristo le ama. Alabado sea el Señor. Dice que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Pero a pesar de todo eso, Dios estaba trabajando en su providencia de algo que era estéril, de algo que nadie daba nada. Dios estaba trabajando en su providencia. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Había un joven que había sido entregado a Dios, que había sido dedicado a Dios, y dice que estaba ministrando delante de la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Dice que iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Hoy la gente quiere ser acepto delante de los hombres. Hoy la gente quiere congraciarse con los hombres, quiere congraciarse con todo el mundo, quiere congraciarse con los pastores, quiere congraciarse con los líderes. Alabado sea el Señor. Pero hay una cosa que hay que hacer primero. Lo primero es que yo tengo que buscar congraciarme con Dios. Bendito sea Dios. Lo primero que yo tengo que llevar es mi vida delante de Dios. ¿Para qué? Para que mi vida haya gracia delante de Él. ¿Para qué? Para que Dios dé testimonio de mí, de mi vida. Alabado sea el Señor, delante de los hombres. Bendito sea Dios, porque usted y yo somos cartas abiertas delante de Dios y tenemos que dar testimonio de Dios. Yo no sé si usted puede dar un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea Dios. Hoy todo el mundo busca congraciarse, dice este hombre. Y miren, hermano Feliciano, todavía Samuel no conocía a Dios. Todavía Samuel no había tenido un encuentro con Dios. Que se ora, aleluya. Mas sin embargo Dios puso una gracia en él. No solamente con Dios, sino también con los hombres. Bendito sea Dios. Alabado sea. Iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cómo estaba el pueblo? Y uno de los reclamos que vino sobre mí de parte de Dios es que honraba más a sus hijos que a Dios. Aleluya, gloria. Vive Dios. Honraba más a sus hijos que a Dios. Verso 29, capítulo 2, primera de Samuel: porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí. Y dice también el versículo: engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Usar el nombre de Dios en vano es tratar de engordarse a través y expensas del pueblo de Dios. Usar el nombre de Dios en vano es tratar de mercadear con lo que le pertenece a Dios. Honraban más a sus hijos, se engordaban más a ellos que agradar a Dios. Y estamos viviendo en tiempos donde mucha gente se quiere engordar. Gloria que Dios. Y cuando aparezca en YouTube no me apague el canal. Bendito sea. La palabra de Dios escaseaba en ese tiempo. Y cuando haya escasez de palabra, la voz del Señor, el que yo tenga mi reputación delante de los hombres no significa que yo tenga una buena reputación delante de Dios. Y hoy en día queremos engordarnos a nosotros mismos a expensas del pueblo. Y como hay un pueblo que quiere ser
que cuando la palabra de Dios escasea, pasan todas estas cosas. Bendito sea el Señor. Hay muchas cosas, bendito sea el Señor. Aquí hay que honrar a Dios. Dios no ha cambiado. Aquí el que merece la honra y la gloria se llama Dios. Dios no ha escaseado. Alabanza, Dios no ha cambiado. Bendito sea el Señor. En ningún momento usted y yo podemos robarle la gloria a Dios y no aprovecharlo de la ignorancia, no aprovecharlo de la inocencia de mucha gente. ¿Y sabe por qué viene todo eso? Porque desconocen la palabra de Dios, porque no escudriñan las escrituras, porque no escudriñan la palabra. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Sin palabra de Dios el pueblo se descarría, se desenfrena. Es necesario estar en la palabra de Dios, es necesario buscar la dirección del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Dios. Tarde o temprano Dios actúa y va a llegar el momento que Dios va a actuar. Alma mía, alaba la gloria de Jehová, porque Dios es santo, porque Dios es poderoso, porque Dios no ha cambiado, y lo que Dios hace el hombre no lo puede cambiar. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Alabado sea Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Gloria, gloria, gloria a tu nombre. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. De lo contrario a ello, había un hombre como tú o como yo. Alabado sea el Señor, que todavía podía servir a Dios, que podía todavía estar delante de la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Todavía, bendito sea el Señor, hay hombres, bendito sea el Señor, hay mujeres que entienden, que saben lo que yo estoy hablando, que disciernen lo que yo estoy diciendo. Alma mía, alaba la gloria de Jehová, porque si hay algo, pastor, como usted lo dijo, a quien nos lo debemos es a Dios. Lo que tenemos, lo que somos, le pertenece a Dios. Lo que yo soy le pertenece a Dios. Lo que usted es hasta ahora, que a lo mejor debería estar en un hospital, debería de estar quizá en una tumba. Ahora lo que usted es ahora es porque la gracia, el poder, alguien te habló, alguien te predicó, alguien te tocó. Bendito sea Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Contrario a ello había un joven que ministraba, servía delante de Dios. Oiga bien lo que hacía Samuel. Servía delante de Dios. También servía delante de quién? Del sacerdote Elí. Que aunque ya estaba casi ciego, todavía él servía delante de él y se sometía a él. Alma mía, alaba la gloria de Gloria Jehová. que vive. Cuando escasea la palabra de Dios, hay desenfreno. Samuel servía delante de Dios, delante de Elí, delante de todo el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. 3:1 dice la Biblia: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y dice la Biblia, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Alabado sea Dios. No era costumbre que hubiese una visión. La palabra de Dios escaseaba y no había visión. Alabado sea el Señor. Pero dice la Biblia en su providencia de aquella mujer que era estéril. Alabado sea el Señor, que esta mujer dijo: mi hijo yo le entrego a ti. Bendito sea Dios, lo dedicó a ti. Bendito sea el Señor. Y gracias a esa dedicación, bendito sea, hay cosas que parece que son pérdidas, que nosotros entregamos a Dios y parece que usted está perdiendo. Pero cuando usted se lo da de corazón, cuando usted se lo da, bendito, en humildad, Dios, tenga por seguro que Dios lo va a multiplicar. Padre, Dios te dijo a Dios, pero Dios le devolvió 3 hijos y 2 hijas a Ana, que era estéril. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Vive Dios. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia que la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Y dice que también la Biblia
Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Gloria a Jesús. Dice que antes que la lámpara de Dios fuese apagada, lo que se conoce hoy como el menorá para Israel, 7 brazos, lamparillas. Gloria a Dios, aleluya. Allá estaba Samuel durmiendo. Y estaba ahí porque estaba dedicado y consagrado a Dios y sirviendo a su sacerdote Elí. Gloria a Jesús. Vive Dios. Alabado sea. Qué bueno es estar sirviendo a Dios. Amén. Qué bueno es estar en sometimiento a Dios. Qué bueno es someternos a Dios y someternos a las autoridades que Dios ha puesto en nuestro camino. Alabado sea Dios, aleluya. Gloria. El hermano Wilfredo Bonilla decía en una predicación: la hermana María Lanzo me puso a predicar. Yo no soy un predicador quizás como el pastor, como Jacobo, como Ismael. No predico quizás como ellos, pero me pusieron a predicar y yo prediqué. Vive Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en Jesús. Alguien puede decir amén, un gloria a Dios. Ya mismo nos vamos, bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Les dio una buena nueva ahora, ¿verdad? Alma mía, alaba la gloria de Jehová. La palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Y antes de que la lámpara de Dios se apagara, dice la Biblia que Jehová llamó a Samuel. Alabado sea Dios, aleluya. Hay poder en Jesús. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria, gloria. Jehová llamó a Samuel. Y Samuel ya estaba sirviendo en el templo. Vive Dios. Alabado sea el Señor. Y dice la Biblia que lo llamó 3 veces. Amén. Y lo llamó una vez más, la 4ª vez, que fue cuando Elí entendió. Vive Dios. Pero en las primeras 3 veces, bendito sea Dios, oía la voz. Quizás estaba al lado de ahí de donde estaba el arca, tenía algún aposento.